Bien, como vimos, los números racionales pueden escribirse como fracciones o como números decimales. Ahora, para pasar de un número fraccionario, 3/4, a un número decimal, lo que hacemos solamente es dividir el numerador por el denominador. Siempre que queramos pasar de un número fraccionario a un número decimal, es decir, obtener su expresión decimal, lo que hacemos es solamente la división. El numerador dividido el denominador. Ahora, ¿cómo hacemos el paso inverso cuando necesitamos pasar de una expresión decimal a un número fraccionario? Teniendo en cuenta el tipo de la expresión decimal, existen diferentes reglas. Hay varios métodos para realizar los pasajes o las conversiones. En este video les estaré explicando un método. Si ustedes encuentran otro y les parece más sencillo, lo pueden utilizar también. Este método consiste en tener en cuenta si la expresión decimal que tenemos es una expresión decimal finita o exacta o si es una expresión periódica. Primeramente vamos a ver qué pasa cuando tenemos expresiones decimales finitas o exactas. Expresiones decimales finitas significan que tienen una cantidad de cifras decimales finitas, es decir, que se puedan contar. En este caso acá tenemos 0,2, 2,5 y 0,12. En todos los casos las cifras decimales son finitas, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer la conversión? Primeramente lo que hay que hacer es escribir al número decimal sin la coma, escribir 0,2, es lo mismo que escribir 2, como numerador. Y como denominador, siempre que sea una expresión finita, expresión decimal finita, tendremos que colocar el 1, la unidad, y por cada cifra decimal que tengamos le agregamos un 0. Entonces en este caso, como tenemos una cifra decimal, tendremos un 0. En el ejemplo de abajo tenemos 2,5, escribimos el número decimal sin la coma, 25, sobre la unidad, siempre que sea una expresión decimal finita, siempre el denominador va a ser 1 y por cada cifra decimal le voy a agregar un 0. Como tengo solamente una cifra decimal, va a ir solamente un 0. En el tercer ejemplo tenemos 0,12. Escribimos el número decimal sin la coma, 12, como numerador y como denominador la unidad. Por cada cifra decimal le agregamos un 0. Como en este caso tenemos dos cifras decimales, van a ser 2 ceros. Bien. Ahora vamos a ver cómo convertir una expresión decimal periódica, sea ella pura o mixta, en una fracción. Primeramente, una expresión decimal es periódica cuando en las cifras decimales se repiten infinitas veces. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, acá tenemos 0,333, puntos suspensivos, me está indicando que el número 3 va a seguir repitiendo. Entonces, esto es una expresión decimal periódica. En las cifras decimales se repiten infinitas veces, siempre siguiendo una regularidad. En el caso del segundo ejemplo, el número sería 1,23, 23, 23, se va a estar repitiendo infinitas veces el número 23. Pero fíjense que hay una diferencia, porque en este caso estamos utilizando al número y los puntos suspensivos para indicar que ese número, el número 3, se está repitiendo infinitas veces. Pero en matemática abreviamos esa notación. ¿De qué modo? Escribimos al número decimal 0,3. El 3 es el número que se está repitiendo, entonces le escribo una sola vez. Y sobre el número que se repite le coloco un arco, se coloca un arco. Entonces, esto me está indicando que el número 3 es un número periódico. Entonces, ¿cómo se lee este número? 0,3 periódico en 3, porque el número 3 se repite infinitas veces. Bien, entonces acá tenemos 1,23, periódico en 23, significa que el 23 es el que se está repitiendo infinitas veces. 1,01
periódico en 1, significa que el 1 es el que se está repitiendo, no el 0, 1, sino que solamente el último 1 se repite infinitas veces. Y acá tenemos 3,523, donde el 23 se repite infinitas veces. Bien, ¿cómo vamos a convertir a esos números decimales periódicos en fracciones? Primeramente, escribimos al número decimal sin la coma, 3, y le restamos lo que no es periódico. En este caso, 3 menos 0, sabemos, pero para que no se pierda el método, voy a escribir el 0. Entonces, como numerador, el número sin la coma menos lo que no es periódico. En este caso, lo que no es periódico es el 0, por eso le restamos 0. Por cada número periódico no le vamos a agregar ni 1 ni 0, sino que le vamos a agregar un 9. Entonces, como tenemos un número periódico, solamente un 9. Resolvemos la resta, nos queda 3 en el numerador y en el denominador 9. Entonces, el número 0,3 periódico en 3 es igual a 3 sobre 9. Más adelante vemos cómo se pueden simplificar este tipo de fracciones. Vamos al siguiente ejemplo. Nuevamente tenemos un número decimal periódico, entonces escribimos todo el número sin la coma y le restamos lo que no es periódico. En este caso lo único que no es periódico es el 1, entonces le restamos 1. Ahora, por cada número decimal periódico le voy a agregar un 9 en el denominador. Entonces, como tengo dos números decimales periódicos, van a ser 2 nueves. En el numerador, el número decimal sin la coma menos lo que no es periódico, y en el denominador, por cada periódico, agrego un 9. Resolvemos la diferencia, 122 sobre el denominador se mantiene igual, 99. Tercer ejemplo. En este caso es un número decimal periódico mixto porque tengo una parte que es periódica y una parte que no es periódica. El 1 es periódico y el 0 no es periódico. Entonces, el proceso en el numerador sigue siendo el mismo. Escribo al número decimal sin la coma menos lo que no es periódico. Entonces, en este caso, si analizamos, tenemos el 1 seguido del 0, es decir, menos 10. En el numerador, el número decimal sin la coma menos lo que no es periódico. Sobre. En este caso, cambia un poco el proceso porque por cada número periódico sigue siendo lo mismo, le voy a agregar un 9, pero ahora por cada no periódico, que en este caso tengo solamente el 0, le voy a agregar un 0. Entonces voy a tener sobre 90. Resolvemos la diferencia en el numerador, 101 menos 10, 91 sobre 90. En el último ejemplo, nuevamente escribimos al número decimal sin la coma, 3523, y le restamos lo que no es periódico, el 3 seguido del 5, es decir, 35. Sobre. Por cada número periódico voy a agregar un 9. Entonces en este caso tengo dos números periódicos, así que van a ser 2 nueves. Y tengo un número que no es periódico, el 5. Entonces le voy a agregar un 0. Resolvemos la resta. 3523 menos 35. 3000 sería 3488 sobre 990. ¿Sí? Entonces, los decimales periódicos mixtos tienen la diferencia que aparece el 0 en el denominador. Por cada no periódico se repite el 0. Bien, acá les voy a mostrar algunos ejemplos con números negativos. Primeramente tenemos que identificar qué tipo de número decimal es para tener en cuenta cuál es la regla que vamos a aplicar. En este caso es un decimal finito o exacto. En el segundo es un decimal periódico puro. Y en el tercero es un decimal periódico mixto. Hacemos el primer ejemplo.
Cuando tenemos números negativos, lo único que se agrega o que se tiene en cuenta es el signo delante del número. El proceso para convertir sigue siendo el mismo. Entonces, y me olvido del signo, solamente lo tengo que tener en cuenta a la hora de colocarlo delante de la fracción. Entonces, acá tengo menos 1,3. Coloco el menos y luego convierto el 1,3 en fracción. Escribo el número sin la coma, como es exacto. Como numerador queda el número tal así como está. Y como denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tengo. En este caso tengo una sola cifra. Entonces, el número menos 1,3 es igual a menos 13 sobre 10. En el segundo ejemplo tengo un número decimal periódico puro. Entonces, coloco el menos, escribo al número decimal sin la coma, 14, y le resto lo que no es periódico, en este caso el 1. Sobre, por cada número decimal periódico, le voy a agregar un 9. Como tengo solamente un número decimal periódico, es solamente un 9. Ahora, cuando resuelvo la resta, me olvido de este signo. Solamente resuelvo lo que tengo en el numerador, 14 menos 1. Pero el signo del número 1,4 sigue estando delante. Entonces acá tengo 14 menos 1, 13 sobre 9. Por último tenemos el ejemplo, menos 2,71 periódico en 1. Escribo el signo para no olvidarme y como es un periódico mixto, escribo el número sin la coma, 271, le resto lo que no es periódico, 27, sobre, por cada periódico, un 9, tengo un periódico, un 9, un no periódico, un 0. Igual, resolvemos la resta, 271 menos 27 sería 244. 244 sobre 90. Fíjense que acá me olvidé de colocar el signo y eso es justamente lo que no puede pasar. No nos podemos olvidar de colocar el signo. Estamos trabajando todos con números negativos. Entonces, cuando tenemos números negativos, lo único que hay que acordarse es de colocar el signo delante de la fracción. El método no cambia. Muchas gracias.